Estamos de vuelta en Noticias del Agro y hoy en este espacio conversaremos sobre un hecho que ha sido noticia. Se trata de la pesca ilegal en Argentina y la acción de amparo que presentó una asociación del país en conjunto con el abogado Pablo Ferreira para frenar la situación. Este tema lo abordaremos precisamente con quien promueve este recurso de amparo y ya lo tenemos de vía Zoom. Bienvenido, señor Pablo, a Noticias del Agro. Un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bueno, señores de Noticias del Agro, muchísimas gracias por su invitación desde Venezuela. Eh, Como ustedes sabrán, es para mí un honor participar de cualquier programa en América Latina y particularmente de Venezuela, con el cual tengo una afectuosa relación porque hay muchos colegas venezolanos con los cuales trabajo intermitentemente desde allí y aquí en Argentina también. Bien, tal como lo reseñé al inicio, hace algunos días se dio a conocer que la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, en conjunto con usted, presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de la República para detener el aumento de pesca ilegal por barcos pesqueros extranjeros. Siguiendo esta línea, conversemos sobre la problemática, sus consecuencias y desde cuándo viene presentándose en el país. Pesca ilegal en la República Argentina del calamar tiene más de 40 años en la República Argentina, no es un inconveniente actual. La diferencia con la actualidad es el impacto ambiental que tiene la envergadura de las flotas pesqueras que operan en el mar argentino. ¿A qué me refiero? No era lo mismo un barco pesquero de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años, con un barco potero en el día de la fecha. Los barcos pesqueros de las flotas china, taiwanesa, coreana, española en la actualidad tienen mayor capacidad de pesca por tonelada, tienen mayor operatoria con relación al tiempo que pueden estar en el mar, en alta mar, a la distancia que pueden recorrer, a las horas de trabajo que pueden realizar y, en definitiva, al volumen de materia que pueden procesar. De esta manera, la evolución, si ustedes quieren, en toneladas, en los últimos 10 años en la República Argentina ha oscilado entre las 100.000 toneladas de depredación por año hasta un pico de 250.000 toneladas. ¿Sí? En términos económicos, para que ustedes tengan una idea, esto es a 5,5 dólares el kilo de calamar, son entre 700.000 millones de dólares y 1,2 billones. ¿Sí? Ya nos mencionó que una de las especies comprometidas por esta pesca ilegal es el calamar, pero hablemos un poco más de esto. ¿Qué otras especies marinas están en peligro? Ese también es otro parámetro a tener presente en el análisis, porque si bien la demanda está enfocada al calamar argentino, es el Ilux argentino, en realidad lo que estamos intentando promover es la protección del ecosistema como un todo, porque no, bueno, es el ABC del sentido del derecho ambiental o del análisis ecosistémico. Si ustedes eliminan un eslabón de la cadena alimenticia, afectan todo el ecosistema, es decir, la verticalidad, la lateralidad y todas aquellas relaciones que están vinculadas, porque están las especies que se alimentan del calamar, las que conviven con el calamar y las que el calamar consume, y eventualmente las especies no animales, sino vegetales, oceánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la depredación o desaparición de una especie eventualmente conllevará consecuencias que en algunos casos están previstas y en otros casos son totalmente aleatorias o imprevistas.
La pesca ilegal ha estado presente en Argentina desde hace muchos años, tal como nos indicó al inicio. Pero ¿cuál fue el hecho detonante para que se tomaran estas acciones legales en este momento? El, el punto de inflexión fue la violación de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos en Ecuador. Básicamente, en ese momento, una ONG con sede en Suiza se puso en contacto conmigo y me solicitó que elaborara una estrategia regional para América Latina, comenzando en la República Argentina y siguiendo en Ecuador eventualmente y en otros países de América Latina, para detener lo que se denomina, o sea, los términos específicos, el, el acronismo, como dicen, es pesca ilegal, desregulada y depredatoria, ¿sí? Esos son los tres criterios. Y en el caso de las Islas Galápagos, el ecosistema es particularmente frágil porque hay muchas especies que conviven y dada digamos, el carácter único del ecosistema y la fragilidad del ecosistema, esos criterios llevaron a la UNESCO a declarar Galápagos Patrimonio Común de la Humanidad. Y del mismo modo que las Islas Galápagos son patrimonio, ¿no? La península Valdés en Argentina es patrimonio común de la humanidad. Y en la península Valdés, todos los años se acercan las ballenas a reproducirse, ¿sí? Y en la península Valdés hay elefantes marinos que, dicho sea de paso, también son cazados ilegalmente por algunas de estas embarcaciones que revenden en un mercado negro con sede en Montevideo parte de los elefantes marinos para su consumo. ¿Quién consume elefantes marinos? Lo desconozco, no tengo idea. Pero del mismo modo que se consumen elefantes marinos, se toma sopa de aleta de tiburón. Y la caza del tiburón, cosa que también sucede en el sur del Atlántico y en el Pacífico, también está prohibida. Ese fue el punto de partida a mediados, a julio, agosto del año pasado, y desde entonces estuvimos trabajando hasta presentar en febrero la demanda en la República Argentina. Bien, hablemos sobre el concepto del recurso de amparo que ustedes han presentado. Exactamente cuáles son las medidas que solicitan con esta iniciativa legal y además conocer un poco sobre sus expectativas. Vamos a lo que se solicitó y a mi expectativa personal, pragmática y de sentido común, ¿sí? Desde en lo que respecta a lo solicitado, se ha solicitado primero un informe minucioso del estado de situación, porque si no sabemos exactamente cuál es la situación, no se pueden tomar medidas. Entonces se solicitó a la Corte que contacte al Poder Ejecutivo y le pida un informe científico, ¿sí? Minucioso. Asimismo, se han pedido medidas precautorias para aplicar cualquier medio tendiente a detener esta pesca ilegal y desregulada. Así que probablemente intervenga la prefectura o eventualmente la Marina, la Armada Argentina, que no son organismos de la misma característica. También se ha solicitado que se cumplan las facultades del Poder Ejecutivo de nombrar representantes en la UNESCO, en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el programa de la FAO para las pesquerías y en el programa de la Organización Marítima Internacional, enviando representantes de la República Argentina, cosa que ya debería haber hecho y no ha hecho
en la mayoría de los casos. Tenemos enormes falencias en tales sentidos y bueno, es necesario cubrirlo. Asimismo, se ha solicitado ratificar el acuerdo de especies altamente migratorias que habíamos firmado en 1994, pero nunca hemos ratificado. Y finalmente se ha solicitado, dentro de lo básico, esencial, desarrollar una iniciativa de cooperación con nuestros estados que son limítrofes y costeros, como ser Uruguay y Brasil, para establecer un órgano regional de cooperación en el cuadrante 41 de la FAO, en lo que respecta a las pesquerías. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero la Organización Mundial de la Alimentación divide en su subprograma de pesquerías los océanos por cuadrantes. El cuadrante 41 es el que corresponde al área del Atlántico Sur occidental, el que nos corresponde a nosotros, básicamente. Y no tenemos organismo de coordinación y cooperación, a diferencia de la mayoría de los otros países del mundo. Esto es una inconducencia absoluta, teniendo en cuenta que tenemos 4.000 kilómetros de litoral marítimo, 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, y estamos reclamando una plataforma continental extendida de aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados. Con lo cual, si vamos a reclamar, solicitar, demandar, reivindicar tanta superficie, lo coherente también es comenzar a promover su debida administración, me parece a mí. Eso en lo que hemos solicitado. En lo que yo espero, y termino para resumir, espero por lo menos ser escuchado y tener la posibilidad de sentarnos a negociar con el Poder Ejecutivo y eventualmente con el Poder Legislativo para establecer una política de Estado que sea coherente en lo que respecta a nuestros recursos marinos, cosa que no se ha hecho hasta la fecha. Hay enormes vacíos, hay mucho desconocimiento, y hablo de desconocimiento científico, no solamente de desconocimiento legal, y en un país con 42% de pobreza, que se encuentra en un declarado estado de emergencia alimenticia, es totalmente contradictorio que nosotros le estemos regalando nuestro alimento a países sin más. Hemos llegado al final de la entrevista, pero antes queremos agradecer su participación y la valiosa información que nos acaba de dar. Estaremos muy pendientes sobre el desarrollo de esta noticia. Muchas gracias. Noticias del Agro, muchísimas gracias por contactarme, y a todos los televidentes en Venezuela y en América Latina, estamos a su disposición para cualquier otra pregunta que ustedes puedan llegar a tener con respecto a la iniciativa. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el abogado Pablo Ferrara, quien dirige una iniciativa legal en conjunto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, a fin de frenar la pesca ilegal en Argentina por buques pesqueros extranjeros. De esta manera cerramos la presente emisión de Noticias del Agro, pero mañana seguimos haciendo nuestro acostumbrado recorrido por el sector agropecuario de la región. Gracias por su sintonía.